calentar tus mañanas. ...43 minutos pasaron de las 11 de la mañana... ...seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires... ...el gobierno, el oficialismo prepara en la Cámara Diputados un proyecto para capacitar contra el odio... ...algo que sería similar a la ley Micaela, pero en este sentido está con nosotros el diputado Eduardo Valdés, quien es uno de los artífices de este proyecto de ley. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo Vitali te saluda. Un gusto, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Eduardo. ¿Cuáles son los principales objetivos de este proyecto de ley? Bueno, yo creo que han sucedido increciendo situaciones que tienden a negar la visibilización del otro y que está muy presente en los discursos de la política de hoy, en los discursos públicos, y entonces me parece que es bueno. El punto culminante para mí ha sido este intento de 2 balazos a la cabeza de la vicepresidenta, que gracias a Dios no salieron, pero junto con eso también me sorprende el silencio posterior. En el teléfono del celular de la vicepresidenta solamente se ha comunicado el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. Y entonces me parece que llega un momento en el cual nosotros tenemos que empezar a reflexionar, a conversar, a escucharnos, oficialismo, oposición, funcionarios del Estado, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y entonces esta ley tiene como sentido buscar un programa común que podamos desandar cualquier hipótesis de odio, de negar al otro que no piensa como yo. Nos fundamos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que habla claramente en su artículo 13 de la libertad de expresión, pero hay algunos límites y dice, esto es ley interna en la Argentina, dice que está prohibida por la ley toda propaganda en favor de guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo. Entonces, creo que no es malo, creo que es bueno, y estoy trabajando para ver que acompañen gente que piensa como yo y gente que no piensa como yo. ¿Hablaste con algún dirigente de la oposición, con algún diputado sobre este proyecto? Sí, claro, sí. Estoy esperando su respuesta. Ok, porque te pregunto, vos recién decías que no hubo... Es bastante discutible la reacción que tuvo la oposición, yo comparto con vos. Todavía es más preocupante que nadie ya haya comunicado con la vicepresidenta, al margen de las declaraciones públicas. Y también lo que están faltando es, no se ve a una oposición propensa al diálogo democrático, por lo menos de mi visión. Trascendió ahora que Guado de Pedro está intentando tender puente con la oposición para que haya una foto de unidad y demás, y de la oposición están haciéndose, diciendo como que no recibieron ningún llamado, nada. ¿Cómo ves todo esto? No parece que sea factible por lo menos consenso en las cuestiones básicas entre el oficialismo y la oposición. Lamentablemente, por lo menos de mi mirada, lamentablemente. Bueno, yo esta batalla no voy a bajar los brazos. A mí me parece muy importante que exista la posibilidad de escucharnos, de dialogar. He visto, yo soy un observador y noto lo que vos decís. Es más, hay canales que hasta niegan que haya sido un atentado. Frente a esto yo
tengo una esperanza, he sacado tweets diciendo que sueño con un país donde Héctor Mañeto llame al celular de Cristina Fernández de Kirchner y se solidarice frente a este atentado con ella. No voy a bajar los brazos. Creo que tenemos que hacerlo. Ayer he visto que el secretario de Estado de Estados Unidos se ha solidarizado con la vicepresidenta denunciando el atentado. Uh-huh. y el presidente del bloque del Partido Republicano de Diputados y el presidente del bloque del Partido Demócrata han hecho lo mismo, el Papa Francisco, el presidente de España, casi toda la Unión Europea reconocen que es un atentado, y nosotros acá en algunos canales están queriendo debatir si Amalia Granata tiene razón o Guillermo Lobos dice que no fue nada. Pero bueno, es la dimensión que uno le quiere dar a la política, dónde quiere volar. Yo particularmente ambiciono una Argentina donde haya diálogo, donde haya escucharse el uno al otro, y en eso no voy a bajar los brazos, no me van a ganar los que gritan más alto. Ahora, Eduardo, con respecto a esto de la cobertura mediática, se habla mucho de esto, incluso algunos consideran que los medios tienen mucho que ver en este discurso del odio. ¿Considerás que tiene que haber alguna ley de medios, algo por el estilo? ¿Cómo pensás que se puede solucionar esto? Mirá, las leyes son muy buenas, pero ¿qué nos está pasando que llegamos a este momento? ¿Viste? Es como que yo salga a decir hoy, porque ayer se produjo un asesinato horrible, quiero la pena de muerte para esto. Esas cosas que se suelen hacer para quedar bien en la declaración, porque la gente está con bronca y con indignación en el momento que la haces. Pero yo creo más en las acciones persona a persona. Y los dirigentes, los poderosos, los dueños de medios, los dirigentes políticos que están en la primera A, del oficialismo y de la oposición, son los que tienen que dar el ejemplo. Por eso brego en este tema que te estoy diciendo. Quiero persona a persona. Me ha sorprendido gratamente la solidaridad internacional de los que piensan como Cristina Fernández de Kirchner y de los que no piensan como ella, cómo se han solidarizado. ¿Qué está pasando en mi país? Si mi país no es eso. Si mi país es un país que se caracteriza en el mundo por haberle abierto los brazos a los perseguidos por la violencia en otros países. Así fue con los sirios, los libaneses del principio del siglo XX, corrido por los otomanos, por los armenios en 1914, cuando los turcos los perseguían, con los tanos, los gallegos de la Guerra Civil Española. Ese es mi país, no el otro. Entonces, sinceramente yo voy a seguir siendo ese que es el país que mamé, que vi, que me referencia en el Papa Francisco, que me referencian en los argentinos que son admirados en el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ese es mi mundo, esa es mi referencia. No quiero que me ganen los otros. Eduardo, y en este contexto de reflexión, en donde creo que lo que le pasó a Cristina nos tiene, por lo menos de mi mirada, tiene que servir para reflexionar a todos debemos reflexionar Sin duda. lo sucedido. ¿Pensás que el gobierno tiene que hacer alguna especie de autocrítica, que puede modificar algo? Seguramente todos tenemos algo que modificar. Seguramente. Digo, algunos le cuestionaron que Alberto haya salido a responsabilizar cuando en el discurso que da el jueves a la noche y anuncia el decreto, el feriado. Algunos de la oposición se sintieron ofendidos porque el presidente haya dado a entender que el odio era motorizado por ese sector. Pero, ¿qué le estamos pidiendo al presidente? Que no digamos
que ha habido una acción ostensible sobre Cristina Fernández de Kirchner. Perdónenme, hay 534 denuncias contra ella. El argentino más denunciado fue Juan Perón con 120. Primero te demonizan la imagen para después construirte en un monstruo jurídicamente para después condenarte y después matarte como hizo esta persona que intentó. ¿Cómo quieren que reaccionemos nosotros? ¿Cómo que el presidente no va a poder decir lo que piensa? Ahora, primero condenen y después discutamos, porque el hecho existió. O sea, querer agarrarse de un pretexto para no condenar, bueno, yo gracias a Dios puedo decir que en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, se pudo votar una declaración condenando y hablando de este atentado magnicidio que sufrió la vicepresidenta. Entonces, prefiero agarrarme de lo que salió y no de las anécdotas de si se fueron antes, después o no. La historia va a contar que se condenó en una casi mayoritariamente en la Cámara de Diputados y hoy se está tratando en el Senado. En el Senado parece que Juntos por el Cambio no va a dar quórum para repudiar lo sucedido. Vamos a ver. ¿Tenés esperanza de que así sea? Siempre me lo enseñó Alma Fuerte. Todo enfermo tiene cura un minuto antes de la muerte y yo tengo esperanza. Gran frase, gran frase. Termino con esto, Eduardo, insisto con esto de que también lo comunicaba hoy Gabriela Ceruti temprano, de que Guado está tejiendo puente con dirigentes de la oposición. ¿Vos tenés buena relación con algunos dirigentes de la oposición o no? Me imagino, Claro, porque también eso claro, sucede. Tengo muchas. Yo he invitado a una misa que va a haber el sábado, a Enrique Nosiglia, lo he invitado a Federico Storani, a Marcelo Stubrin. ¿Y qué te dijeron? Yo creo que van a venir. No sé, lo van a comunicar ellos, prefiero no comunicarlo. Bien, pero entonces sí, esta intención del gobierno y de lo que está haciendo Guado de Pedro, ¿considerás que puede llegar a buen puerto? No, pero, perdón. Yo no soy gobierno en este caso, No, ya lo sé. Te pregunto aparte, lo que está haciendo Guado de Pedro y la intención del gobierno de que haya una foto de unidad para defender la democracia, etcétera, etcétera, ¿considerás que puede llegar a buen puerto o lo ves difícil? Pero claro que sí. Al revés, yo espero que llegue a buen puerto. ¿Cómo no? Por supuesto. Digo porque por ahora dirigentes de la oposición, ninguno salió ni a celebrar ni a decir que están dispuestos a esta reunión. Vamos a ver. Bueno. Eduardo, muchas gracias por la deferencia de habernos atendido. No, gracias a ustedes, gracias. Chao. Pasaba con nosotros el diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés. 3 minutitos para las 12 del mediodía. Música en Radio Urbana Buenos Aires.